Para realizar descargas de cartografía dentro del portal Terrasit necesitaremos estar dados de alta como usuarios Terrasit. Una vez tengamos usuario y contraseña, la introduciremos e iniciaremos la sesión. De esta forma veremos que está accesible la parte privada de Terrasit. Accedemos a ventana de descargas, cartografía y podremos realizar descargas en formato hoja o bien por municipios. Seleccionando el formato hoja podemos seleccionar el sistema de referencia, que en este momento ETR89H30 es el disponible, o el formato, teniendo formatos en ECW o en TIFF. A la derecha aparecerán los productos disponibles y haciendo clic sobre la flecha accederemos a un visor específico de descargas donde se cargará la distribución de hojas del producto seleccionado anteriormente. Podremos hacer uso del buscador de topónimos para ir a una zona concreta. En este caso vamos a ir a la zona de Valencia. También podremos hacer uso de la barra de zoom que está en la ventana o bien de las herramientas de visualización del menú superior. Pulsamos el botón para seleccionar la descarga y posándonos encima de cada una de las hojas será iluminada haciendo referencia a la zona o extensión de descarga. Pinchando en una de estas hojas se abrirá la ventana para aceptar la licencia y una vez aceptada podremos realizar la descarga y guardarla en nuestro ordenador. El fichero descargado será un fichero .zip que tendremos que descomprimir con el programa que tengamos en nuestro ordenador. En este ejemplo vemos que el producto, el fichero zip, está compuesto del formato SW de la ortofoto, los XML de metadatos y una licencia TXT. Podemos dentro del mismo producto seleccionar sin cerrar el visor específico otras hojas para seguir realizando descargas. En el caso de seleccionar la descarga por municipio, podremos introducir parte del nombre del municipio en la barra y se desplegarán los municipios con textos coincidentes. A la derecha aparecerán los productos asociados a ese municipio e igualmente que en el caso anterior, haciendo clic sobre la flecha correspondiente al producto, accederemos a la ventana para aceptar la licencia y podremos guardar el fichero zip que contiene el producto en nuestro ordenador.